Pensando en que van a bajar, la gente también se pone calzones de colores, que amarillo, que rojo, azul, que va para traer cosas, no sabemos qué bien que quieran atraer esa gente, pero la gente como que manifiesta, y esa gente que se puso muchos calzones de varios colores, que se comió muchas uvas, pasa un año y no solamente está igual, sino muchas veces están peor, porque si queremos un cambio, no basta estar motivados, si queremos un cambio, tenemos que cambiar nuestra programación. Nosotros funcionamos como una computadora. De acuerdo, los programas que tenemos instalados son las acciones que ejecutamos. Los programas que tenemos como personas se llaman creencias. Y las creencias que nos rigen, por lo general, no las elegimos, sino que se nos son impuestas de acuerdo al entorno cultural, familiar, donde nos tocó crecer. Ahora, las creencias son absolutas o relativas, pues en la India es un país de escasos recursos, pero sus creencias, las vacas son sagradas, entonces no se las comen. Y para nosotros también las vacas son sagradas, pero porque hace carne asada o asados todo el día. No significa que ellos están bien y nosotros estamos mal, solamente es diferente. El tema es si tus creencias hoy te permiten vivir en plenitud, te permiten vivir en prosperidad. Si la respuesta es sí, felicidades, de eso se trata la vida. Pero si en un ejercicio de introspección, tú como muchos de nosotros te sientes estancado, la buena noticia es que hay una palabra o hay algo que cambie las creencias que dirijan el resto de tu vida, y eso se le llama planificar. Dicen que nadie planea fracasar, pero la gente que fracasa es la gente que no planea. En un libro dice, la perfecta planificación previa de un proyecto previene resultados pobres. Tu vida es un proyecto. ¿Qué pasa si no está perfectamente planificado? ¿Qué resultados vamos a tener? Pues son seguramente unos que no esperamos. Entonces, es el tema, o es la relevancia de planificar, pero la gente no planifica. La gente no planifica porque planificar es incómodo y estamos acostumbrados a hacer las cosas que nos dan placer. Hay una frase que dice, el placer momentáneo nos lleva a una vida de dolor permanente. Y hay otra frase que dice, en un libro dice, no recuerdo el libro, pero el libro dice, gran parte de la calidad de vida de una persona está determinada con qué es en lo que hace en el poco o mucho tiempo libre que tiene. Usa tu tiempo libre para construir la vida que quieres, no para huir de la vida que tienes. Normalmente la gente que hace en su tiempo libre lo usa para dormir, lo usa para salir a tomar con los amigos, lo usa para conectarse y ver series de Netflix. Y cuando estamos haciendo eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos huyendo de la vida que tenemos. Y ahí se nos va esa oportunidad para transformar nuestra realidad. Usa tu tiempo libre para construir la vida que quieres, no para huir de la vida que tienes. Pero la gente suele hacer lo segundo porque no entendemos ese concepto, que el placer momentáneo nos lleva a una vida de dolor permanente. Que todos acá, obviamente hay muchos jóvenes, y yo creo que todos aquí conocemos a alguien que llegó a una edad adulta y llegó quebrado, llegó a una tercera edad y llegó quebrado, llegó enfermo y con una familia disfuncional. Y creo que no hay acá un joven que se visualiza, no, yo de grande quiero llegar bien quebrado, bien enfermo y con una familia disfuncional. No seas muy exótico, ¿no? Pero la mayoría no queremos eso. Ahora, si nadie queremos eso, ¿por qué todos conocemos aquí a alguien que terminó en esa realidad? Si hiciéramos un estudio de casos, nos vamos a dar cuenta que lo que llevó a esa persona a esa realidad es lo que hacía en su tiempo libre y que eligió hacer lo que le daba placer. Y el placer momentáneo nos lleva a una vida de dolor permanente. Por otro lado, el dolor momentáneo nos lleva a una vida de placer permanente. Y eso tiene que ver con la filosofía de emprender. Emprender es pasar un tiempo de tu vida haciendo lo que nadie quiere para vivir el resto de tu vida como nadie puede. A mí me ayudó mucho una analogía que leí desde el inicio, que hablaba de que hay una decisión muy importante que determina la vida de un ser humano. Y es la decisión si tú quieres prosperar en el ámbito empresarial o quieres prosperar en el ámbito laboral. Que ninguna es mejor que otra, solo son diferentes. Mucho tiene que ver tu personalidad para ver cuál se acomoda más a ti. Pero que la persona que se desarrolla en el ámbito laboral sin prepararse financieramente se asemeja a alguien que viviera a partir de sembrar lechugas en el campo.
Imagínate una persona, va a sembrar la lechuga, pasan 15, 20 días, la arranca y se alimenta. ¿Y qué tiene que hacer? De nuevo, va a poner la semilla, la arranca y se alimenta. ¿Y qué hace? Lo nuevo y está igual. Y hace lo mismo, y hace lo mismo. Y es muy similar a la persona que va a trabajar, le pagan, gasta. ¿Y qué le toca hacer a esa persona? De nuevo, va a trabajar, le pagan, gasta. ¿Y qué le toca hacer? Y está en ese proceso similar. Y entre más gana, pues más gasta. Y menos tiempo tiene. Así yo crecí viendo a mis abuelos. Mis abuelos, aunque generaban una buena cantidad económica, en el trabajo que tenían era muy demandante. O sea, podían ganar bien, pero no tenían nada de tiempo. Podían ganar bien y tenían una buena casa donde nunca estaban. Mi mamá creció con papás ausentes porque sus padres siempre estaban trabajando. Y aunque mi mamá tenía una casa muy grande, siempre estaba sola porque mis abuelos siempre estaban trabajando. Ahí aprovechaba mi papá para meterse a visitar a mi mamá. Pero así le pasa a mucha gente. Gente que gana mucho dinero, tiene una gran casa, pero como trabaja todo el tiempo, su casa la disfruta poco o la disfruta otro. Hay gente que gana mucho dinero, tiene un gran coche, pero como trabaja todo el tiempo, su coche lo disfruta poco o lo disfruta otro. Hay gente que gana mucho dinero, tiene una gran esposa, pero como trabaja todo el tiempo, a su esposa la disfruta poco o no sabemos. Averigüen. Por otro lado, está el que siembra, dicen en Thor Vladi, está el que siembra un árbol. El que siembra un árbol de mangos, pone la semilla, pero no después de 3 meses. De 2 a 5 años el árbol crece y da los frutos. Y arrancas el mango y comes. Pero esa persona para comer no tiene que volver a sembrar otro árbol. El árbol ya los da en automático. Se convirtió en un sistema que produce mangos. Y eso es emprender con una conciencia financiera. Crear un sistema que produzca un ingreso continuo. No se trata de cuánto ganas, sino que la persona que genera este tipo de ingresos, la libertad que tiene para tomar decisiones en su vida. Porque el que genera este tipo de ingresos puede elegir: quiero ejercer mi carrera gratis, no la voy a cobrar. Y no significa que lo haga, sin embargo, para aquella persona que su calidad de vida no depende del horario que todos los días tiene que levantarse a cubrir, ejercer gratis se convierte en una posibilidad. Porque no trabajan por gusto, trabajan por decisión. Trabajan por decisión, porque les gusta y no por obligación. Y así conocí a mentores, a maestros que enseñaban eso, que vivían de esa manera. Y esas son las personas que llevo escuchando 8 años de mi vida, todos los días. Y de esa gente entendí que lo que te hace millonario es tener las cosas que tú no cambiarías por dinero. Que tú te preparas en esta formación porque entiendes eso. Que lo que te hace millonario es tener las cosas que tú no cambiarías por dinero. ¿Qué no cambiarías por dinero? Tu salud no la cambiarías por dinero. Tu familia, tus valores no los cambiarías por dinero. ¿Cuánta gente no hay allá afuera que intercambia su salud por dinero porque lo que hace físicamente en su trabajo lo desgasta? ¿Cuánta gente no hay allá afuera que intercambia su familia por dinero? O porque los ve poco o porque no los ve por la actividad económica que tiene. ¿Cuánta gente no intercambia sus valores por dinero? Porque desafortunadamente vivimos en una economía donde el acoso suele ser común. ¿Y qué pasa si estamos hablando de una mujer o un hombre que vive algún tema de acoso laboral? Y ese hombre o mujer lleva el sustento a su casa, se lo tiene que aguantar. Ahí entendí que la filosofía de emprender no es de ganar mucho dinero, sino tener autonomía financiera para no vivir en dependencia. Porque cuando vives en dependencia te hace aceptar cosas en tu vida que tú no te mereces. Es como si llevaras 2 semanas sin tomar agua y alguien viene y te ofrece un vaso de agua medio sucio. ¿Qué haces? Lo agarras y te lo tomas. Pero si te acabas de tomar 2 litros de agua y alguien te ofrece ese mismo vaso de agua sucio, ¿qué haces? No te lo tomas. Cuando dejas de depender, no aceptas algo que tú no te mereces. Cuando no dependes, no aceptas nada por debajo de lo que tú te mereces. Porque no sé si muchos de acá ya se dieron cuenta que cuando tú trabajas, para con quien trabajas no se siente dueño del servicio que le brindas, sino que se siente dueño de tu vida y te habla como quiere y te trata como se le antoja.
Y hay gente que dice, bueno, esa es la vida, ni modo. Pero hay otros que dicen, no, eso es temporal. No me veo el resto de mi vida estando en esa condición. Porque hay una frase que dice, te mereces lo que aceptas en tu vida. ¿Qué estás aceptando? A nivel con tu pareja, a nivel con tu familia, a nivel laboral, a nivel de tus amigos. Te mereces lo que aceptas en tu vida. Y eso que no te gusta y no estás haciendo algo para cambiarlo, lo estás eligiendo. Si no te gusta tu situación de salud y no estás haciendo todos los días algo para cambiarlo, estás eligiendo vivir en enfermedad. Si no te gusta tu situación financiera y no estás haciendo algo para cambiarlo todos los días, estás eligiendo vivir en una situación quebrada. Así que entendí eso. Entendí que emprender no tiene que ver entonces con ser dueño de un negocio, sino con ser dueño de tu vida. Que cuando tú no entendemos ese concepto, no compramos las cosas con dinero. Compramos las cosas con el tiempo que tuvimos que trabajar para conseguir ese dinero. ¿A qué se refiere eso? Imagínate que yo gano $1000 al mes en mi trabajo. O que tú ganas $1000 en tu trabajo. Y que te compras una chamarra, una chaqueta y te costó $100. O sea, te gastaste el 10% de lo que ganas. Salario que te tardaste 30 días en conseguir. El 10% de 30 son 3. O sea, para esa persona $100 no es igual a $100. $100 es igual a 3 días de su vida. $100 es igual a 3 días de su tiempo. Si tú no eres dueño de tu tiempo, ¿quién es el dueño de tu tiempo? Si tú mañana pasado no puedes elegir hacer lo que quieras con tu tiempo, ¿quién entonces está dirigiendo tu tiempo? Hay un filósofo que dice, el tiempo es más valioso que el oro porque del tiempo se compone la vida misma. Si tú regalas tu tiempo, estás regalando tu vida. Si tú tiras tu tiempo, estás tirando tu vida. Porque cuando eres dueño de tu vida, eres dueño de tu tiempo. Y cuando eres dueño de tu tiempo, tienes opciones para poder elegir. Y esa es la riqueza. La riqueza es tener opciones para elegir en tu vida. Y realmente lo que cambia en gran parte de la sociedad o la vida de una persona no es que gane más dinero, sino que tenga más tiempo. ¿Cuántos de acá si tuvieran más tiempo leerían más? ¿Cuántos de acá si tuvieran más tiempo pasarían más tiempo con su familia? ¿Cuántos de acá si tuvieran más tiempo harían ejercicio todos los días? ¿Cuántos de acá si tuvieran más tiempo comerían mejor? O comerían, porque luego ya ni nos da tiempo. ¿Cuántos de acá si tuvieran más tiempo dormirían más? La mayoría. Ahora, tendríamos a mejores latinoamericanos, si tuviéramos a latinoamericanos que pasan tiempo con la familia, que comen bien, que se ejercitan, que duermen bien. Claro, y para nada de eso se requiere un solo peso más. Se requiere que la persona tenga más tiempo. Y si queremos tener algo que no tenemos, tenemos que hacer cosas que no hemos hecho. Y eso es el concepto de los ingresos apalancados, activos, ingresos residuales, muchas formas de denominarlo. Pero esa es la realidad, a eso le apuntan las personas más ricas del mundo, a generar ese tipo de ingresos. Y hay muchas formas de generar ingresos apalancados. Tener propiedades, hacerte youtuber, inversión en el banco que te da un rendimiento. Y el mercado en red está avalado por economistas como una opción legítima para generar este tipo de ingresos apalancados. Y por eso vemos muchas personas en el mundo que todos los años logramos transformar nuestra realidad a través de esa industria. Porque entendemos que lo más valioso porque entendemos que nos costaba más quedarnos en el lugar en donde nos encontrábamos, porque se nos iba lo más valioso de la vida. Y les voy a dejar este video para que puedan entender un poquito más a qué es a lo que me refiero. ¿Crees que sea de Goro en el ese video? Este juguete tiene un precio, pero ese precio no es dinero. Tienes que elegir si llevarte el juguete o pasar más tiempo con tus papás. Con esto. Tiempo con mi papá. Digamos. Yo sé que cosas como estas, digamos, se pueden recuperar, pero al cambio del tiempo con mi papá, eso sí, ya no se puede recuperar. A ti, nena. Ya no
¿Quieres jugar más con tus papás? Y como ellos están tan ocupados, no tienen tiempo de jugar conmigo. No puedo pensar bien. No muchas veces puedo pasar tiempo con él. Entonces, algunas veces sí estallan, algunas no. La consola. Porque es que a veces ellos están amargados, no puedo hacer nada con ellos. Yo prefiero jugar más con mi mamá en vez de un juguete. Que el tiempo que puedo pasar con mi mamá puedo jugar muchas más cosas. No me da tiempo. Me gustaría pasar más tiempo con mi papá. Para cualquier cosa. Como para leer, ver películas, jugar juegos de mesa. Por mí, pasar tiempo con mi mamá. El tiempo que yo paso con mi mamá es máximo en la semana por la noche. Después de ver esto, ¿qué cambiarías? Yo sé que voy a compartir mucho más tiempo con él. No sé. Quedé sin palabras. Más tiempo para ella. Hay algún pequeño espacio que estamos dejando vacío. ¿Que me necesita más? Prefiero saber que tienes un hijo que pues, prefiera un juguete al tiempo con sus papás, porque los papás no se lo han dado. Todo puede esperar, pero mi hijo tiene 9 años y se va a ir un día. No, voy a estar más pendiente de ella. Yo te pido perdón por no estar siempre para ti y por no poner tu atención cuando tú me lo pides. Entiendo que estoy contigo. Tú sabes, ay, ¿qué pasa? Hay un estudio que dice que cuando un tigre está persiguiendo a una persona, toda su energía cerebral se va a poder sobrevivir. En ese momento no piensa en nada más. En ese momento, mientras un tigre te está persiguiendo, no estás pensando en que las deudas que tienes, ¿no? O que si te están poniendo el cuerno. Estás pensando en sobrevivir. La mayoría de la gente el lunes se levanta a trabajar porque quiere, no. La mayoría de la gente se levanta a hacer eso que no quiere hacer, pensando y buscando sobrevivir. Y estar ocupado en la sobrevivencia lo hace gastar gran parte de su energía cerebral. Y a lo más importante de nuestra vida le estamos ya dando, no lo mejor de nosotros, porque acá se consume. A lo más importante de nuestra vida no le damos nuestra mejor versión, sino le damos lo que nos sobra. Y a nuestra salud le damos lo que nos sobra. Y a nuestros hijos le damos lo que nos sobra. Y a nuestros padres y a nuestra pareja le damos lo que nos sobra. Y a veces, desafortunadamente, lo que nos sobra no alcanza para edificar la vida que queremos tener. Por eso a mí me gusta esta frase que dice eso. Si tú cambias lo que quieres por lo que la gente habla, entonces tú no estás buscando felicidad, estás buscando aprobación. Yo sabía que resolver tiempo y dinero me iba a poder permitir estar presente para darle lo mejor de mí a lo que realmente es importante. Pero hay muchas personas que vienen a las convenciones, que salen conmovidas, pero mucha gente no logra lo que quiere. Porque el precio a pagar o el proceso es educar a mucha gente. Y ese proceso va que mucha gente te va a decir, no funciona, no creo que lo puedas hacer, no, eso no es para ti. Y la mayoría de la gente cuando se enfrenta a eso, ¿qué crees que hace? Renuncia. Porque la gente renuncia a lo que sabe que lo va a hacer feliz, porque tú muy en el fondo de tu ser sabes que resolver tiempo y dinero, eso te va a permitir llevar a otro estado tu vida y la de tu familia. Y la gente termina renunciando a ese objetivo para no tener el rechazo de los demás. Porque preferimos traicionarnos a nosotros mismos con tal de que los demás no me rechacen y me aprueben. Pero al final del día, por más de que tengas la aprobación del promedio de la gente, estás traicionándote a ti mismo. Y aunque no vas a verlo evidente,
esa traición que haces a ti en el tiempo te la va a cobrar. Y esa traición en el tiempo se ve reflejado como un vacío. Porque sabes que no te conquistaste, porque cediste ante la opinión de la masa. Y ese vacío termina siendo, dicen que un exceso es el reflejo de un vacío. Ese vacío lo terminamos supliendo con un exceso. Y por eso podemos ver a mucha gente adulta teniendo problemas de excesos, teniendo vicios. Vicios de alcohol, vicios de infidelidad, vicios de depresión o de dormir o de conectarte a la tele. Y cuando nosotros estamos conectados a todo esto, en la infidelidad, en el alcohol, en los amigos, en la televisión, ahí tú estás drogando tu cerebro con químicos. Porque para mucha gente estar en un estado alterado que lo drogue es la única forma de tolerar su realidad. Mientras que a las personas que vas a ver aquí, a Mauricio, Ana María, Ángel, sus diamantes, qué coincidencia tienen todos ellos. Que nadie de ellos toman para alcoholizarse, que nadie de ellos es infiel, que nadie de ellos está conectado a la televisión, que nadie de ellos duerme mucho, porque a esta gente no le interesa escaparse de su realidad, porque viven enamorados de su realidad, porque la conquistaron. Y ese es el reto. Lo que tiene precio se compra, eso es lo que nos enseñan allá afuera, pero lo que tiene valor se conquista. Y entonces, cuando entendemos entonces ese proceso, nos damos cuenta que lo que dice Pepe de Juan, habla quién es Pepe que quién es Juan. ¿A qué me refiero? Que lo que la persona diga del negocio habla más de quién es esa persona que del negocio. No cambia lo que esta corporación ha hecho por todo el mundo y sigue haciendo y va a seguir haciendo. Pero sí habla que Pepe es una persona con ideas preconcebidas, con prejuicios, con paradigmas. Ahora, olvídate del negocio, tú como empresario, ¿cómo tomas decisiones como empresario? ¿Cómo evalúas las oportunidades tú como empresario? Si todos acá fuéramos inversionistas millonarios de Buenos Aires y vamos a invertir para poner un centro comercial, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio topográfico, mercadológico, ver qué tiendas se van a colocar, ver cuál es el poder adquisitivo de esa localidad, buscar ejemplos en el mundo de negocios así que hayan funcionado, y de acuerdo a esa información vamos a elegir si emprendemos o no emprendemos. No le vas a preguntar a tu cuñada, ¿no?, que siempre anda bien amolada, pues qué opina o qué piensa, porque tú como empresario entiendes algo, que los negocios no se hacen con opiniones, los negocios se hacen con información. Un negocio no es un tema subjetivo, de yo creo, me parece, yo pienso. Un negocio es un tema de realidades que se mide. Y se mide de dos maneras, legalidad y ventas. De lo que se te está hablando es una oportunidad que lleva 60 años operando en el mundo, en más de 114 países. De lo que se te está hablando, eso habla de que tenga la aprobación de la Cámara de Comercio en más de 100 naciones en el planeta, eso habla de su legalidad. Y ventas, factura más de $8 billones anualmente. Eso significa que lo que proponga en el mercado, hay una comunidad que lo recibe de manera permanente. Entonces, eso nos habla que tengo en las manos algo que funciona. Y eso es lo primero que un empresario hace. Porque entiende que no se hacen con opiniones los negocios, sino con información. Y tú estás acá para convertirte en un empresario serio. En una persona que evalúa oportunidades de manera profesional. Pero el hecho de que tengas algo en tus manos que funciona no significa que a ti te va a dar resultados, porque ese es el primer paso. Lo segundo es romper el mercado promoviendo ese concepto para crear una comunidad que lo consuma. Que así le pasó a todos los empresarios, y así le pasó al dueño de Uber también. De todos los niveles pasan por ese proceso. Cuando arranca Uber, le dicen también, eso no sirve. ¿Y quién se lo dice? No la cuñada y no la prima, se lo dice el gobierno de los Estados Unidos. Pero como ese empresario no se acobarda y dice, a ver, muéstrame por qué no funciona. Se lo llevan a corte, lo demandan y no le pueden demostrar por qué si estaba haciendo algo ilícito. Y como no le pueden demostrar, entonces recibe la aprobación de la Cámara de Comercio y el apoyo del país para poder entrar a otros países. ¿En ese momento significaba que ya todos usábamos Uber? No.
En ese momento entendía que tenía algo en las manos que funcionaba. Lo que siguió a partir de ahí fue salir al mercado a tocar puertas. Hola, ¿cómo estás? Tengo una oportunidad, funciona el sistema de Uber así, no sé, ¿te interesa? No, gracias. Oye, tengo una oportunidad, funciona así, ¿te interesa? No, gracias. Oye, tengo una oportunidad, ¿te interesa? No, gracias. Y eso se enfrenta a todos los empresarios. ¿Qué crees que hace la mayoría de la gente cuando se enfrenta a eso? La mayoría de la gente renuncia. ¿Por qué? Porque no nos gusta tocar puertas y que nos rechacen. No nos gusta que nos juzguen, no nos gusta que nos critiquen. Y prefiero no emprender con tal de exponerme a eso, sin darme cuenta que la crítica, el juicio, no es exclusivo del emprendimiento, sino la crítica es parte de la vida. Aunque tú no emprendas, la gente te va a criticar. Es más, toda tu familia te critica cuando tú no estás, hablan de ti mal. Que si te casaste joven, no, ya tiene quien lo pegue, ¿no? Que si no te casas, no sale ni porque lo rifen. Que si tienes hijos jóvenes, no, ya tiene una corresponsabilidad muy grande en su vida. Que si no tienes hijos, de seguro es estéril, pues ni tiene ni el poder. O sea, que si trabajas mucho, no tienes vida, no trabajas, eres un vago. Hagas, digas, la gente va a opinar. Ahora, esa gente que te critica, si tú y yo nos muriéramos hoy, ¿sabes cómo sería su vida en 2 días? Sería igual. A lo mucho te escriben en el chat, en el Facebook, saludos al cielo, carnal, o che. Y ya. Por eso hay una frase que dice, si cuando yo me muera no te meterías tú a la tumba conmigo, no te atrevas a opinar acerca de las decisiones que tomo en mi vida. Porque eso no depende de nada. Gente, hay una máxima que lo va a hacer, punto. No discutas, no convenzas a nadie. La persona, tú también tienes que entender a quiénes estamos buscando, porque no estamos convenciendo a nadie, estamos buscando a alguien. ¿Y quién es? Quien no se ve trabajando por dinero el resto de su vida y quien es capaz de tener criterio propio y que no señala algo bajo una idea preconcebida. Y cuando yo hablo con una persona me doy cuenta cómo es esa persona. Y también de ahí determino si me interesa tenerlo o no. Si después de que ya le expliqué a la persona cómo funciona el concepto, cómo tú puedes ganar más que la persona que te incorporó, cómo esto es meritocrático, cuando le explico todo eso y me sale todavía es que, no, yo pienso que eso es una pirámide. Digo, ¿cómo una pirámide? O sea, como donde trabajas. El dueño, gerente, si tú estás ahí, te lo reparten una migaja y así te refieres a eso. No, o sea, una pirámide como Chichén Itzá o Egipto, no tiene que ver con eso. No, o sea, no me entiendes, sino que tú estás arriba y otros abajo. Como en el panteón, que tú vas y gente abajo. No me entiendes. Yo entiendo. El que no entiende es él. Y desafortunadamente va a tener que trabajar por ello el resto de su vida, a no ser que un día decida tocar fondo, abrir la mente y empezar a ver las cosas de manera distinta. La única persona que necesitas para llegar al nivel que tú quieres en este negocio, ya la tienes. Eres tú mismo. El que lo va a hacer, lo va a hacer. No discutas con nadie. No discutas con nadie. En la charla de líderes hablábamos que el negocio revela si te gobiernan creencias de escasez o te gobiernan creencias de prosperidad. Y cuando te gobiernan creencias de prosperidad, sabes, hay más que suficiente. Hay más que suficiente. Así que el que viene, no permitas que te gobiernen creencias de escasez, de que nadie quiere, de que nadie te va a querer, de que no puedes, de que no es suficiente. No permitas que te dirijan creencias de escasez en tu vida. Porque te pudre por dentro. Tú te mueres 2 veces. 1 cuando te entierran y 2 cuando dejas de creer que puedes. Y mucha gente ya se murió en la segunda. Porque ya sienten que ya no pueden. Y es porque los gobernaron creencias de escasez. Eres capaz en potencia, pero no en acto. Y el reto no es que todos somos capaces aquí en potencia. Pero no se trata de que estamos en potencia, sino que lo transformemos en acto. Por eso me gusta mucho una fábula que se llama No discutas con un burro. ¿La han escuchado varios de ustedes, no? Dice que él estaba en la selva, un burro y un tigre, y el burro le dice al tigre, oye, el pasto es azul, el tigre le dice, no, el pasto es verde. La discusión se calentó y los dos decidieron someterlo con el dueño de la selva, van con el león, el rey de la selva.
Y antes, ya cuando llega el burro, le dice a León, oye, Su Alteza, es cierto que el pasto es azul, ¿no? El león responde, así es, el pasto es azul. El burro se apresura y continúa. El tigre no está de acuerdo conmigo y me contradice y me molesta. Por favor, castígalo. El rey entonces declara, el tigre será castigado con 5 años de silencio. El burro salta alegremente y sigue su camino, contento y repitiendo, el pasto es azul, el pasto es azul, el pasto es azul. El tigre acepta su castigo, pero antes le pregunta al león, Su Majestad, ¿por qué me castigas? Después de todo, el pasto es verde, ¿no? El león le responde, de hecho sí, el pasto es verde. El tigre entonces le dice, entonces ¿por qué me castigas? El león le responde, tu castigo no tiene nada que ver con la pregunta de que si el pasto es azul o verde. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda el tiempo discutiendo con un burro y encima venga a mí a molestarme con esa pregunta. Es una pérdida de tiempo discutir con un necio al que no le importa la verdad, sino la victoria de sus creencias, aunque no lleven a ningún lado. No pierdas el tiempo en discusiones que no tienen sentido. Hay personas que aunque les muestres pruebas, no están en la apertura de comprender porque están cegadas por el ego y el resentimiento y lo único que quieren es tener la razón aunque eso no conduzca a nada. Cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla. Tu paz y tu tranquilidad valen más. Eso lo entiendo bien. Eso lo entiendo bien. Así que cuando pasa eso, me voy tranquilo, con calma. Y eso revela que me gobiernan creencias de prosperidad. La calma, la serenidad, la paciencia son virtudes de una persona que lo gobierna en creencias de prosperidad. Y vas a traer lo que tú eres. Lo hablábamos en la charla de líderes. Es que nadie quiere. Pues es que nadie quiere contigo. La gente se quiere. Por eso es que tú cambies. Si tú cambias, vas a atraer a otras personas. Y esto no tiene que ver con algo intangible. Lo vemos allá afuera todo el tiempo. La mujer que dice, todos los hombres son iguales. No sé. O hombres que dicen, todas las mujeres son iguales. Pues dices, pues tampoco no sea todas, ¿no? Para afirmar. O todos. Pues no. Pero no es que todos sean iguales. O todas sean iguales. Sino que tú atraes a la persona de acuerdo a tu nivel de conciencia y de autoestima. Y como no cambias, todo se repite. Si no cambias, todo se repite. Así que el reto no es ni siquiera si el negocio funciona o no funciona. Eso, como te dije, lo lees con datos, decía Mauricio, con factos y te das cuenta que funciona. El tema es cosas que la gente allá afuera no se pregunta. La gente, ¿tú crees que allá afuera se pregunta cómo va a trascender? ¿Cómo autoeducarse? ¿Cómo ayudar a otros? ¿Cómo tener tiempo y dinero en 5 años? La gente no se pregunta eso. Por eso no le encuentra sentido a esto. Como dicen, para el que no puede escuchar la música, parecen locos los que él vea bailando. Claro, si tú pasas a ver acá a personas que bailan sin música van a parecer locos. Pero si les pones la música justifica sus movimientos. La persona que tiene estos cuestionamientos en su vida se justifica el por qué hace esta actividad, porque el negocio de Amway es una respuesta absoluta a quien tiene esas preguntas. Pero tener esas preguntas en tu vida, querer resolver esas áreas en tu vida, no es fácil. No es fácil y eso implica salirte del promedio. Y la gente quiere tener éxito, pero tú realmente quieres tener éxito. ¿Estás seguro que quieres tener éxito? ¿Sabes lo que implica vivir con resultados? Lo que implica pararte acá como esmeralda, como diamante. Porque en el escenario, en el Instagram se ven las partes bonitas. Pero la gente no sabe lo que implica en responsabilidad, en principios, en valores, en carácter, tener resultados. Y mucha gente le tiene miedo a eso. Pero te voy a platicar un poco de qué se vive cuando nos salimos del promedio. Esta persona se llama Kevin Carter. Él toma esta foto, se gana un premio Pulitzer, y cuando se gana este premio Pulitzer, se hace exitoso. Es como hacerse diamante dentro de su industria, ganar ese premio, y le empiezan a llover críticas de todo el mundo. De gente sin información, de gente sin contexto, de gente con opinión, que dicen la gente tiene opinión, no porque tenga razón, sino porque tiene boca. Y entonces lo empiezan a criticar. ¿Cómo es posible que fotografías el hambre, como la pobreza, y que tú ganes dinero de eso sin saber lo que él estaba haciendo?
entra en un colapso emocional por todos los comentarios y 6 meses después de que gane el premio se termina quitando la vida. Tú quieres ser exitoso, pero si quieres ser exitoso debes de estar dispuesto a soportar el peso de la crítica. Si tú quieres ser exitoso debes de estar dispuesto a soportar el peso de lo que la gente hable de ti. Y solamente quien tiene sus convicciones claras es la persona que está dispuesta a salirse del promedio. La gente más rechazada es la gente más exitosa del mundo. Hay gente que lo rechazan, lo rechazan países donde dice esta persona no es grata para entrar a este país. Y tú no puedes con el rechazo de tu prima. No puedes con el rechazo de tu vecina. La gente más exitosa del mundo es la gente también más rechazada del mundo. Y para toda esa gente esos rechazos sirven para confirmar si lo quieren a pesar de que no sea fácil. Porque esas son las decisiones que cuentan. No las que se toman, sino las que se sostienen. Este señor se llama Robert López y Kristen Anderson. Él es mexicano, inmigrante a Estados Unidos, se casa con una gringa, decimos nosotros, y tenían el sueño, tenían cualquier trabajo, pero tenían el sueño de ser compositores del soundtrack de alguna película de Hollywood, como vivían en Los Ángeles. Así que Hollywood anuncia que va a sacar una película, se inscriben en la convocatoria, trabajan en toda la composición y no los aceptan la primera vez. La segunda vez tampoco, la tercera tampoco, la quinta tampoco. Y por ahí de la 9ª vez, Disney anuncia que va a sacar una película que va a ser importante. Y Robert López y Kristen Anderson son los compositores de todo el soundtrack de la película Frozen. No se las voy a poner acá por los derechos, ¿no? Pero esta de libre soy. Entonces, Robert López y Kristen Anderson la compusieron. Se ganan el Oscar. Su vida les cambia. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran dado por vencidos a la primera o a la segunda? Es un poco irrelevante, ¿no? El tema es qué pasaría si tú te das por vencido a la primera o a la segunda. ¿De qué situaciones vas a privar a tu familia? ¿De qué experiencias los vas a vivir? Les platico un sueño que ahorita voy a cumplir. El siguiente mes es el cumpleaños de mi papá. Cumple 55 años. Y mi hermano y yo, él no lo sabe, no lo vayan a divulgar. De regalo de cumpleaños le vamos a regalar un viaje donde nos vamos mi hermano, yo, mi papá, solo nosotros, por 2 semanas a Miami. Porque yo soy diamante y mi hermano es esmeralda en este mecenas. Si no es ver la cara de mi papá. Qué bueno que no me rendí a la primera o a la segunda. Porque no pudiera ver la cara de mi papá cuando le demos ese regalo, mi hermano y yo. Y eso es realmente lo que nos estamos jugando. Porque tú sabes que posiblemente tu mamá, tu pareja, tu papá nunca vivan esas experiencias a menos que tengan un hijo ganador. Tu pareja no viva esa experiencia a menos que tenga un esposo ganador. Tus hijos no vivan esas experiencias a menos que tengan un padre ganador. ¿Cómo es la vida, no? Primero tú persigues el éxito y después el éxito te persigue a ti. Nos llama Pixar para decirle a Robert López y Kristen Anderson que quería que le compusieran el soundtrack de su siguiente película. Y Robert López y Kristen Anderson son los compositores del soundtrack de la película de Disney Pixar Coco. Y así te pasa, que primero, como a sus diamantes, primero tú buscas a la gente y después la gente te busca a ti. Y te dice, oye, conozco el negocio, te he escuchado varios audios, quiero arrancar. Y pum, se califican. Pero primero que te pase eso, te tiene que costar. Porque no sería justo que a ti no te pase si a nosotros nos pasó. Antes de que la vida te dé lo que tiene para ti, primero te va a poner a prueba. Para que demuestres que vas en serio con lo que dices que quieres. Para que demuestres que vas a hacer una apuesta firme por ti. Y para que demuestres que vas a pagar el precio del éxito. ¿Qué es pagar el precio del éxito? Pagar el precio del éxito es ser capaz de creer en ti cuando nadie cree en ti. Eso es pagar el precio del éxito. Creer en ti cuando todo está bien, cualquiera. Creer en ti cuando todo está mal, ahí sí nos damos cuenta realmente de qué es que estamos hechos. Y muchas veces ahí nos damos cuenta que nos falta.
Y no que nos falta porque no podamos, nos falta porque no estamos dispuestos. Porque dicen, Carlos Eduardo Castellanos, la pregunta no es si Amway tiene futuro, la pregunta es si tú tienes futuro en Amway. Porque que aquí se van a calificar diamantes, se van a calificar. Que van a salir embajadores corona de cada país en Latinoamérica, van a salir. Y yo lo tenía clarísimo, que si yo no lo hacía iba a venir otro que lo hiciera. Y eso me pegaba, sentirme que como que no podía con eso, sabiendo que yo no lo hice no porque no pudiera, sino porque no fui capaz de cambiar. Por eso hay que comprometernos, y comprometernos es jugárnosla. Cuando tú tienes, cuando estos procesos de transformación la gente le tiene, antes que tú construyas el negocio te va a construir a ti. Antes que el negocio te dé una vida en libertad, el negocio va a construir la versión de una persona capaz de sostener una vida en libertad. Y eso es atravesar un proceso de transformación. Así como cuando se hace el vino, las uvas se aplastan, las aceitunas, para hacer aceite, las aceitunas se destruyen, o una semilla crece en la oscuridad. Estos procesos te recuerdan cuando te sientas aplastado, destruido en la oscuridad, que no estás en un proceso donde no estás logrando lo que quieres, sino que estás atravesando un proceso de transformación. Que si resistes, lo que va a salir de ahí es la versión de la persona que va a llevar su negocio al siguiente nivel. Y eso lo entiende la persona que comprende el valor de la libertad. Cuando tú entiendes que tienes delante de ti la oportunidad real de hacerte libre, deberías de ser lo suficientemente fuerte y valiente, disciplinado y determinado, sin importar cuán duro critique el resto, sin importar cuán poco apoyo encuentres de las personas de las que amas. Al final, si te determinas, llegas. Si queremos una vida al 100, dejemos de dar nuestros 50. Si queremos una vida al 100, empecemos a dar nuestro 200%. Dejemos de esperar que los demás hagan las cosas que nosotros tendríamos que hacer. El mundo está lleno de gente que quiere que el otro haga las cosas que él tendría que estar haciendo. Yo vi a mis padres. Su línea de auspicio vive a 3 horas en avión de donde son mis padres. Nadie les construyó su negocio. Los vi recorrer kilómetros, los vi pasar noches enteras estudiando para una oratoria. Así fueran a hablar para 2,000 personas o para 2 personas. Porque de ellos entendí que tú nunca sabes con quién estás hablando. El que tiene visión sabe que detrás de una persona hay toda una organización de cientos y miles. El que tiene visión no le pesa la acción y tú no sabes con quién estás hablando. Yo no sé si acá está el próximo líder de la industria. En una de esas la compras, en una de esas la crees, en una de esas la ves y tomas una decisión el fin de semana que nos termine cambiando la vida a todos los que te conocemos, simplemente porque este fin de semana te habrás atrevido a ver más allá de lo que logra ver la mayoría. No sé en qué creas, pero Dios no te hizo nada más para sobrevivir. Te hizo con un propósito, con una asignación. Pero antes de que te dé esa asignación, te pone a prueba. Por eso emprender se siente como recibir el golpe de un martillo. Si trabajaste en tus principios y valores, eso te vuelve de hierro y te forja. Pero si no, ese golpe te quiebra. La misma agua hirviendo que ablanda una papa es la misma agua hirviendo que endurece un huevo. No se trata de las circunstancias, se trata tú de qué es de lo que estás hecho. Se me acabó el tiempo, amigos, y quiero dejarlos con esta reflexión que se llama 18-40-60. A los 18 años, te importa mucho lo que los demás piensan de ti. A los 40 años, te deja de importar lo que los demás piensan de ti. Y a los 60 años descubres que nunca nadie estaba pensando en ti. Nadie te puede detener excepto tu propio límite. Aguante, Argentina. Vamos.